Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación. Llega algún momento cuando estás generando contenido, cuando estás creando un podcast, por ejemplo, como es este caso, en que te puede venir la sensación de que las ideas se te acaban, de que ya no se te ocurren más cosas que poder contar, o de que ya no tienes la misma sensación de novedad que tenías al principio, cuando todo era un flujo constante de ideas que poder reflejar en contenido. Entonces, más tarde o más temprano llega ese momento en que sientes o una escasez de ideas para contar, una escasez de contenido, o simplemente que no se te ocurren más ideas para contar en tu podcast. Me voy a limitar al podcast porque es mi experiencia, pero creo que esto puede valer, por una parte, a otras formas muy diferentes de creación de contenido, aunque me voy a centrar específicamente en el podcast por ser un formato que tiene unas características muy específicas, y luego también voy a querer resaltar que dentro del podcast hay diversos géneros, y hay uno que es la improvisación, que es en el que se basan algunos de los episodios de este podcast, que tiene unas peculiaridades también muy intrínsecas a la hora de crear el contenido. Entonces, en el capítulo de hoy voy a tratar, de reflejar estas ideas, estas sensaciones sobre la transición a la hora de crear contenido, concretamente en podcast y específicamente en el episodio de improvisación, sobre pasar de tener gran cantidad de ideas a sentir una falta de ideas que poder reflejar. Y voy a desarrollar o voy a procurar desarrollar algunas estrategias o notas sobre cómo poder afrontar todo ese tipo de situaciones. Bien, voy a resumir lo que yo entiendo como improvisación. Para mí, la improvisación es, iba a decir un proceso, pero en realidad la improvisación se podría ver, al menos en mi caso, como una falta de proceso, como una falta de planificación, como una falta de estrategia. Para mí, la improvisación es una situación en la que vuelco ideas, inquietudes, observaciones, reflexiones en un formato de grabación de audio directo, sin tener mucha planificación previa en cuanto a lo que voy a contar, cómo lo voy a contar, qué extensión, etcétera. Simplemente tengo una idea principal que quiero reflejar de alguna manera, y luego, por otra parte, con una serie de condicionantes, como que lo quiero hacer lo más corto posible, mientras vuelque toda la información que quiero o que intento, y además, por otra parte, que resulte fácil de escuchar, que resulte interesante de escuchar para una audiencia, para todos vosotros que escucháis este podcast. Como veis, son condicionantes importantes que van desde una ligera idea de un tema o una ligera inquietud hasta un volcado en formato audio que pueda ser interesante para una audiencia determinada. Como veis, puede no ser sencillo, puede no ser algo que pueda cometer cualquiera, y con ello no estoy queriendo decir que yo tenga unas habilidades o facultades especiales, para nada. Pienso que esto lo puede hacer muchísima gente. Y pienso también, por otra parte, que el proceso, y bueno, vuelvo a corregirme a mí mismo, el volcar no es un proceso porque no sigue una planificación estricta, pero digamos, si uno desarrolla el hábito de crear esta especie de contenidos improvisados,
pienso que puede ser una facultad o una habilidad que le puede venir muy bien para otras facetas muy diferentes de la vida, relacionadas con principalmente el exponer nuestras ideas en público. Voy a irme un poco a un extremo. Vamos a suponer la persona que de manera constante y durante 10 años tiene la capacidad de volcar estas ideas en un podcast y hacerlo de manera diaria, ¿no? Y vamos a otra persona que nunca ha tenido, por el motivo que sea, la posibilidad de exponer sus ideas en público. Me voy a ir, por ejemplo, a un estudiante de doctorado en mi época, y luego diré por qué en mi época. Entonces, claro, la persona que tiene un podcast diario durante 10 años, a cualquier episodio, por la práctica que tiene, por la destreza, por la fluidez, una cosa es que las ideas puedan ser originales, otra cosa es que las ideas puedan ser prácticas o no, otra cosa es que puedan ser interesantes. Pero esa facultad de volcar esas ideas, digamos que normalmente va a ser un proceso bastante fluido, y que a este ponente, digamos, no le va a suponer ningún problema por esa habilidad, por esa constancia que ha interiorizado, ¿no? Pero a la otra persona, a este doctorado que nunca ha dado una charla, va a tener graves problemas, va a sudar, va a estar nervioso, nerviosa, porque muy probablemente no va a saber por dónde empezar. Entonces, quería resaltar el hecho de que esta habilidad que yo practico, que yo propongo, insisto que no me considero ningún experto en nada, eh, también puede ser interesante el desarrollarla, aunque luego tengas 2 oyentes únicamente, no importa para nada, pero pienso que el proceso, el camino, sería aquí lo más importante para que esa habilidad, con el paso del tiempo, pues vaya mejorando. Bueno, volviendo al hilo principal del episodio, el momento en el que en este género de podcast improvisado se te acaban las ideas. Voy a dar un poco más de background, un poco más de contexto para que se entienda. Y esto ya va a estar referido a mi caso, pero pienso que en muchas otras situaciones va a ser algo bastante común. Me explico. Cuando empiezas un podcast o una etapa de creación de contenido, y entonces es muy probable que si el tema te motiva y te interesa, como creo que en mi caso, vas a tener muchas ideas dentro, muchas inquietudes, vas a tener una serie de inquietudes, pero va a ser una serie finita, ¿vale? No lo puedo cuantificar, no te puedo decir ningún número determinado, pero vas a tener una serie de temas dentro de ti que quizás no has volcado nunca, y vas a empezar a hacerlo. Entonces, al principio te va a resultar relativamente fácil, salvando que ya has solucionado las complicaciones técnicas de grabación, de exposición, de edición del contenido, de difusión, divulgación, etcétera, etcétera. Y eso va a durar un tiempo determinado, ¿de acuerdo? En mi caso, por ejemplo, yo creo que de los 200 primeros episodios de este podcast, todo me ha salido, y bueno, insisto que de todos los episodios me estoy refiriendo únicamente a aquellos donde están totalmente improvisados, porque hay otros donde el guión está muy preparado, o relativamente preparado, o poco preparado, depende del caso, pero hay cierta preparación, y luego hay entrevistas. Pero si nos vamos a los episodios totalmente improvisados, de esos 200, no sé, quizás 100 fueron prácticamente automáticos. Se podría ver un poco, no es exactamente eso, como cuando llamas a alguien por teléfono y le cuentas algo que te interesa, alguna historia. Entonces se podría ver un poco de esa manera. Esa capacidad para volcar contenidos, para soltarlos, para que esos contenidos salgan de ti. Pero luego llega un punto, insisto, a mí me ha pasado, pienso que también le ha pasado a otros creadores de contenido, en que ya piensas que lo has vaciado todo lo que tenías como instintivo, o digamos vivo, o volátil, que quería salir a ti, ya no tienen más. Entonces, a partir de entonces, parece como que hay una segunda capa de cosas que sabes que están ahí,
no sabes las que son exactamente, sabes que las quieres volcar, pero estás un poco en una nebulosa, ¿vale? Como cuando vas haciendo senderismo, no sé si te ha pasado alguna vez, con bastante niebla y crees que sabes dónde está el camino más o menos y que está un poco marcado, pero no sabes ni qué forma tiene ni por dónde tirar a veces. Bueno, pues me refiero a ese tipo de situaciones ya un poco más, digamos, complicadas en cuanto a que ya no están tan claras como estaban al principio, ¿de acuerdo? Y este es el tipo de situación al que yo me quiero referir hoy en este episodio, que se refiere fundamentalmente a la aparente falta de ideas, y digo aparente por lo que estoy comentando, porque dentro de nosotros seguimos teniendo una serie de inquietudes, una serie de motivaciones que son muy parecidas o en esencia son las mismas a las que teníamos en principio de creación de contenido, pero que esta vez nos cuesta más, nos va a costar muchísimo más el sacarlas de ahí, el, digamos, representarlas o volatilizarlas o mostrarlas. Ese es aquí el principal problema, problema entre comillas, porque, como te comento, hay diversas estrategias para poder alcanzarlas, para poder llegar a ellas. Y vamos a comentar, pues, algunas de ellas. Bien, el listado que voy a hacer, ten en cuenta que no es exhaustivo y que no me quiero dispersar mucho y que voy a comentar principalmente 4 de las ideas que me funcionan a mí y bueno, que espero que te sirvan de inspiración o para pensar y reflexionar en ellas. Muy probablemente no te funcionen todas o no te gusten todas, o quizá de las 4 que te voy a comentar, una te gusta más que otra. Pero bueno, mi objetivo, si a partir de aquí cualquiera de ellas te sirve o no las conocías, pues me quedaría bastante contento. Bueno, vamos a por ello. Entonces, primera técnica. La primera técnica es muy sencilla de comprender, pero bastante difícil de implementar. Porque, no sé, yo quizás la llamaría, esta primera técnica, el movimiento se demuestra andando. Y consiste básicamente en lo siguiente. Te pones a grabar de manera totalmente improvisada y sin mayor retención y sin mayor pretensión, perdón, y sin ningún tema. Te pones a grabar directamente y te pones a hablar. No puedes parar de hablar. Eh, Esto parece muy contraproducente, pero a mí al menos me funciona bastante en el sentido de que cuando estés oyendo tu propia voz y sepas que hay un aparato que está grabando, que ya hay una grabación, a mí lo que me sucede es que llega algún momento determinado en el que ya me surge una idea interesante, empiezo a hablar de diversos temas totalmente aleatorios, hasta que llega un momento en que surge una idea que puede ser bastante interesante y a partir de ahí, y esto claro va a depender mucho de la práctica que tú tengas a la hora de improvisar, pero como el punto complicado es encontrar, digamos, eh, esa zona de partida de interés para poder desarrollar a partir de ideas, pero en cuanto la encuentras ya normalmente a mí el resto de la exposición de esa idea me suele salir de manera fácil, de manera bastante fácil, ¿vale? Es como que si nos ponemos a hablar y a repasar diferentes tipos de ideas o cosas que tenemos que hacer hasta que de repente encuentras un punto de partida interesante porque te has acordado de algo y ese es el objetivo de esta técnica y bueno, y a partir de ahí pues uno puede empezar a hilar de manera pues relativamente fácil. Hasta que ya la idea consideras que la has expuesto y esto pues puede ser 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Yo creo que no hay un tiempo determinado, esto va a depender mucho de ti. Y bueno, cuando pienses que ya has expuesto o volcado todo lo que querías volcar, pues en ese momento básicamente pues te paras y paras la grabación. Obviamente quedaría un paso,
¿no? Que daría el paso en que cogieras esa grabación y la editaras y borrases ese principio, esa zona que has utilizado de calentamiento y que la grabación editada comenzase justo en el punto en el que tú consideras oportuno que has empezado a exponer esas ideas, ¿vale? Entonces, esta sería la técnica. Yo la llamo el movimiento se demuestra andando. Bien, la segunda técnica que te propongo, yo la llamo utilizar semillas. Básicamente consiste en hacer un auto brainstorming, como si dijéramos, en el que dices, vale, hoy voy a grabar esta mañana, entonces, sin más pretensión, me pongo a consultar, quizás si es posible en un corto espacio de tiempo, a estímulos muy diferentes. Es decir, para que se entienda. Hay uno que, bueno, a mí personalmente no me gusta mucho, pero te puedes poner a ver un TikTok o un Instagram. Son dos plataformas que no me gustan mucho, pero bueno, lo que veo que tienen de positivo es que te someten en muy corto espacio de tiempo a una gran cantidad de estímulos y estos estímulos pueden ser en principio muy diferentes. Aunque la verdad es que tan diferentes no son porque están planteados para los gustos del consumidor y para tenerlo enganchado. Entonces no son tan diferentes. Están centrados muy específicamente en quién es la persona que los consume. Pero bueno, eso es lo de menos. Si no te gusta Instagram o TikTok, que a mí, te insisto, no me gustan mucho, para nada, también puedes leer. Puedes leer diferentes fuentes de información, diferentes libros, pero tiene que ser básicamente un material que tengas cómodamente a mano y darte un tiempo. Lo importante es que en un poco espacio de tiempo, 5 minutos, etcétera, hayas revisado diversas fuentes de información que te puedan servir como semillas. Y que no te dediques solo a leer un único texto de un único tema de manera continua y lineal durante ese tiempo, sino a lo contrario. Entonces, esto lo que hace normalmente, a mí me funciona bastante bien, es favorecer el pensamiento disperso al ir cambiando de un tema a otro y sin pretensión. Esto hay que hacerlo de manera totalmente tranquila hasta que quizás encuentras de todo lo que has consumido, de toda esa información que has consumido en ese corto espacio de tiempo, llega un momento en que encuentras algo interesante, algo que te llama la atención y dices, vale, este es mi tema. Este es el germen de la idea que voy a volcar hoy en ese episodio de podcast. Por ejemplo, de repente me estoy acordando, en un momento determinado te acuerdas que o te inspiras en que hay una aplicación de toma de notas que se llama Readwise. Eso me sucedió a mí. No tenía contemplado hacer un episodio sobre ese tema, pero consultando información por aquí o por allá, me pareció bastante interesante y hice un episodio, de corrido. Eso fue totalmente improvisado. Entonces, esa es una técnica que a mí me funciona bastante bien. Utilizar semillas, en definitiva, en un corto espacio de tiempo, 5 minutos, te pones con material bastante disperso para ver si de ahí hay algo que te llame la atención, ¿vale? Esa es la segunda técnica. Tercera técnica. Esta es un poco más costosa de implementar, pero te la comento. Es decir, mientras que las dos anteriores quizás no es fácil porque requiere un esfuerzo inicial, pero en pocos minutos puedes ver los resultados, ¿vale? Te lo aseguro, la técnica número 1 y la técnica número 2, en poco tiempo, sí, y si te pones en serio, puedes ver los resultados, pero esta tercera técnica es más complicada porque consiste en centrarnos en consumir un contenido determinado, un contenido que nos interese de manera frecuente durante un tiempo prolongado hasta que ese contenido resuene en nosotros y esto nos permita de manera no forzada, claro, que automáticamente nos surjan una serie de ideas y de inquietudes. Bueno, todo esto puede sonar un poco abstracto, pero voy a poner un ejemplo, como siempre, para que se vea bien claro. Imagínate que de repente te interesa el tema de la meditación y no has trabajado nunca. Entonces te pones a leer libros de meditación de manera frecuente, una vez al día,
y cada día, por ejemplo, 15 o 20 minutos, y esto lo haces durante 2 meses. 2 meses, un mes, 2 semanas quizás, pero no 2 días, ¿vale? Entonces, si te expones de manera continua a ese tema, es muy probable que algunas inquietudes que tienes tú sobre ese material, algunas ideas vayan surgiendo en ti y que luego te resulte más fácil tirar de esas inquietudes para poder volcar, poder generar ese material en un episodio de podcast improvisado. ¿De acuerdo? Entonces, esta técnica pienso que se entiende bastante bien, pero el problema que tiene es adquirir el hábito, el ser constantes para consumirse contenido. Pero por otra parte, y aquí viene una consideración bastante relevante, es que si es un contenido que nos interesa realmente, no debería ser difícil dedicarnos a consumirlo y a disfrutarlo. Otro tema, y bueno, he hablado de leer, de consumir ese contenido leyendo. A mí es lo que particularmente me funciona bien. Si a ti lo que te sirve es consumir vídeos de YouTube, de TikTok, de Instagram, si a ti es lo que te sirve, como al final de aquí lo que se trata es de estar expuestos de manera continua a ese material, pues mira, si te sirve así, pues también vale. Pero yo prefiero la lectura, ya sea en papel o en la tableta, para tener menos distracciones y poder estar más centrado en ese material, ¿vale? Entonces esa sería esta tercera técnica, consumir un contenido específico durante un tiempo prolongado. Y la última, la cuarta técnica que te quiero comentar hoy, en realidad, bueno, es una técnica, ¿vale? Pero se basa en las anteriores y sería la siguiente. Tú coges una de estas 3 técnicas, la 1, la 2 o la 3, o quizás todas al mismo tiempo, las combinas, etcétera, de tal manera que generas un episodio improvisado de podcast. Vamos a suponer que generas un episodio de 15 minutos. Pero luego te quedas con la sensación, al haberlo terminado, que te ha faltado explicar algo, o que hay algunas ideas que no has explicado bien, o que el sonido ha quedado muy, muy crudo y se podría mejorar, etcétera. Entonces, una opción sería, digamos, editar este contenido, pulirlo, mejorarlo, limpiarlo, etcétera. Es decir, por ejemplo, ya tenemos ese episodio de 15 minutos, entonces una opción sería lo transcribimos a texto y para esto hay muchísimas aplicaciones. Yo, por ejemplo, en el Mac, lo he comentado en episodios de vídeos anteriores, tengo una aplicación que se llama Whisper, no Whisper el de OpenAI, sino que es otra aplicación y lo hace bastante bien utilizando el propio hardware de la máquina. Pero bueno, hay 1000 aplicaciones que a día de hoy, aplicaciones web de todo tipo que te transcriben un audio a texto, ¿vale? También hay otra que me viene a la mente, una que se llama Lucía, con Z. La puedes encontrar en el móvil y también funciona bastante bien. Pero bueno, vamos a suponer que ya tienes ese texto. Entonces, al leer el texto, es probable que te des cuenta de cosas que pueden mejorar, cosas que faltan, cosas que se podrían añadir, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de tus pretensiones, pues ahí lo que haces es editar el texto y corregirlo, modificarlo, ampliarlo, escrito, ¿vale? Hasta que tienes un documento de texto que has generado a partir de esta transcripción, ¿no? Y a partir de ahí, lo que puedes hacer es generar un nuevo audio, no decir exactamente un nuevo episodio de podcast, porque se basaría en esa primera improvisación que has creado, ¿vale? Pero para no quitarle demasiada naturalidad, si no haces demasiadas modificaciones, pues mejor. Y entonces ya lo que podías hacer a partir de ahí son 2 cosas. Uno, si tienes buena memoria, volver a grabar ese episodio a partir de ese esfuerzo de volcado que has creado en ese documento de texto. O también otra opción sería pues leerlo, grabar el episodio leyendo directamente a partir de ese texto. Esa sería, como si dijéramos, la cuarta opción, ¿vale? Bueno, pues estas serían las 4 técnicas que ya te digo, a mí me funcionan
relativamente bien, pero que te dejo ahí para ver si alguna vez te llama la atención o te funciona, etcétera. Y bueno, lo voy a dejar aquí para no extenderme más, que creo que me ha quedado un episodio un poco largo. Si te ha resultado interesante y si tienes otras sugerencias o otras ideas o te parecen absurdas o lo que sea, sobre todo lo que he comentado, te sugiero que te apuntes o que vengas a nuestra comunidad de investigadores en WhatsApp, que puedes encontrar en la siguiente URL o dirección web, que es Horacio, con H y con C, horacio-ps.com/comunidad. Ahí tenemos una maravillosa comunidad de investigadores en WhatsApp, donde puedes comentar sobre estos temas. A veces surgen episodios entre los propios miembros de la comunidad y un largo etcétera de cosas muy interesantes. Y como siempre te recuerdo que en las notas del programa tienes un resumen de este episodio. Y por último, y si me quieres ayudar, la mejor manera de hacerlo no es mandando un billete de 1000, que también podría ser, pero bueno, es que compartas este episodio con quien pienses que le pudiera interesar, para que así conozca otros episodios del podcast. Muchas gracias.